Eh, Buen día, compañeros, profesor. Me correspondió el motor paso a paso. Mi nombre es José Luis Ortiz, de Máquinas Eléctricas 2 del Grupo A. Bueno, el motor paso a paso. ¿Qué es un motor paso a paso? Son motores de corriente continua que no necesitan escobillas, lo que lo hace que no requieran mantenimientos periódicos. El motor paso a paso también se le conoce como stepper motors. Es básicamente un dispositivo electromecánico que convierte una serie de impulsos eléctricos en desplazamientos angulares. ¿Por qué se le conoce que es un dispositivo electromecánico? Pues está formado internamente por una parte eléctrica que en sí la constituye el estator, donde están alojadas la bobina, y una parte que es la que vendría siendo el rotor, donde allí se permiten realizarse movimientos angulares o desplazamientos angulares en función a unos impulsos eléctricos digitales que le apliquemos a los cables de entrada de dicho motor. Son motores de mucha precisión que permiten quedar fijos en una posición como la del servomotor. También, también se pueden girar libremente como un motor normal de corriente continua. Eh, sus entradas, sus entradas son de control, valga la redundancia, pues son controladas digitalmente, es decir, que necesitamos aplicar cierto voltaje o un impulso digital a las entradas, que serían estos cablecitos. Estos son para alimentar las bobinas que están en el interior de dicho motor, para que estos puedan hacer un paso o medio paso, dependiendo la conmutación en las bobinas. Entonces, estos pueden realizar medio 1.8 grados de paso, dos pasos, en fin, hay muchas configuraciones que le pueden realizar a dicho motor. Tenemos en los motores paso a paso se pueden distinguir eh, tres tipos de motor desde el punto de vista constructivo. Tenemos los de reluctancia variable, de imán permanente y los motores híbridos. Dentro de los motores de imán permanente tenemos los unipolares y los bipolares. En los motores de imán permanente son aquellos motores que poseen un imán en su rotor y el estator está formado por una serie de bobinas arrolladas. Aquí las podemos ver arrolladas alrededor del núcleo, o por lo general son los más utilizados porque son más sencillos en en la forma de utilizar. Su funcionamiento sería cuando una corriente, en este caso, se le aplique a las bobinas, el estator crea un campo magnético creando los polos norte y sur. Luego el rotor se equilibrará magnéticamente orientando sus polos norte-sur hacia los polos sur-norte del estator. Cuando el estator vuelva a cambiar la orientación de sus polos a través de un nuevo impulso recibido hacia sus bobinas, el rotor volverá a moverse para equilibrarse magnéticamente. Si se mantiene esta situación, obtendremos un movimiento giratorio permanente del eje. El ángulo de paso dependerá de la relación entre los polos magnéticos del estator y y el polo magnético del rotor. Bueno, entonces aquí podemos ver los componentes, las partes
del motor paso a paso imán permanente. Pues normalmente se dice que son motores de imán permanentes que tienen un paso de 7.5 a 15 grados, dando 48 a 24 carreras por revolución completa. Los polos de este rotor magnético aumentan por la inducción magnética, por lo que los motores de imán permanente se caracterizan por un par elevado. La construcción más sencilla da como resultado un precio moderado del motor con una resolución baja. El imán, el imán cilíndrico se utiliza como el rotor. En este caso tenemos aquí el imán en la parte del rotor. Está formado eh, pues, por esta parte móvil que sería, y el estator es esta parte exterior. Está formado por 4 polos que están constituyendo cada uno de ellos una fase diferente. 4 interruptores bobinados constituyen cada uno de ellos una fase diferente. Para disminuir el ángulo de paso es necesario aumentar el número de polos del estator y los polos magnéticos del rotor. Una característica destacable de este tipo de motores es que el rotor permanece en posiciones fijas. Así le desconectemos la fuente de alimentación. Estas posiciones coinciden con las posiciones que va alcanzando el motor si es excitado con una secuencia tal que en ciertos modos los casos es una sola fase las que están excitadas. Pues una pequeña desventaja sería de estos motores es que la máxima densidad de flujo viene limitada por el magnetismo remanente del rotor. Tenemos como siguiente el motor paso a paso de reluctancia variable. Este pues posee unos dientes en el rotor y en el estator. Aquí podemos ver en esta imagen que en el rotor pues son chapas apiladas de material ferromagnético, y en la parte del estator tenemos que lo conforman 6 dientes donde están allí alojadas las bobinas, ¿sí? Pues estos también se alimentan con un voltaje continuo, donde el rotor es atraído por el campo magnético. Esto se hace pues que este tipo de motores de paso se reduce al mínimo la reluctancia en todo el campo magnético. El rotor está compuesto por una pila de láminas, como lo mencioné. Estas son las láminas de acero de material ferromagnético con una bobina de fase alojadas en el estator. Los motores de este tipo, aunque su tipo de construcción es muy simple y fáciles de controlar, tienen una baja resolución y un bajo par. La mayoría de estos motores pues son los más que se hallan en el mercado. Se presenta un motor aquí en esta parte inferior, un motor de 3 fases con 6 dientes, los ven en las imágenes, dientes del estator. Cada par de los polos separados 180 grados entre sí constituyen una fase. Las bobinas de cada fase están arrolladas sobre los correspondientes polos que se conectan en serie. Si los ven, ahí se están conectando en serie
los motores y por una parte están puenteando. En serie. El rotor consta de 4 polos, que son estos. Este sería el donde están donde se generan los polos. Por lo tanto, como el rotor debe estar construido con materiales de alta permeabilidad magnética y ser capaces de permitir el paso de un gran flujo magnético, incluso cuando éste se aplique una pequeña fuerza electromotriz. Entonces, estos pulsos, estos interruptores los tenemos para conmutar y hacer que vayan, el rotor vaya haciendo, dependiendo de la conmutación, vaya dando un ángulo de giro como tal. Una cosita que cabe mencionar que en este tipo de láminas se hacen con el fin de reducir las pérdidas igual que los transformadores, que son láminas apiladas con el fin de reducir las pérdidas. Continuamos con el motor paso a paso. Este es el motor híbrido, pues este es una combinación de los dos eh, anteriores motores mencionados, el motor de reluctancia variable y el de imán permanente. Entonces aquí en su interior tenemos pues un imán permanente con una serie de láminas en material ferroconductor, ferromagnético. Este tipo de motor pues, supera el resto en cuanto a fiabilidad, par de retención y alta velocidad alcanzada. Estos motores de paso híbrido, el estator es igual que los de imán permanente y al de reluctancia variable. Sin embargo, el rotor de este motor paso híbrido integra las características de los rotores de los de imán permanente y de reluctancia variable que son diferentes entre sí. El de imán permanente pues está sujeto por dos pilas eh, de hierro de dulce. Los dientes de este rotor se montan en dichas pilas de las chapas, que son estos dientes que se alcanzan a apreciar acá. De esta forma, los dientes se encuentran en el polo norte del imán permanente y serán el polo norte. Los dientes se encuentran en el polo sur y serán los del polo sur. En el movimiento del rotor se consigue pues de una forma parecida a los del movimiento del rotor de paso de imán permanente. Otra cosa a agregar sería que el rotor está compuesto pues, por imán permanentes, como se había mencionado en su interior. Y normalmente el rotor consta de unos anillos magnéticos de esta forma eh, diferentes colocados en el eje del motor. Cada anillo tiene sus ranuras que forman los dientes del rotor. ¿Sí? Tenemos, como habíamos mencionado, de los de imán permanente se clasifican en dos motores. El motor unipolar, que para este caso es el que tenemos aquí presente. Pues, ¿cómo hacemos para distinguir desde el punto de vista con solo tener en las manos un motor si es bipolar o unipolar? Pues existen unas características, por ejemplo, que se tienen aquí presente, que cuando se tienen 5 o 6 cables, pues se conoce que es un motor unipolar. Aquí tenemos, pues, este sería un cable, otro cable, otro cable y otro cable. Aquí para este caso tenemos 5 cables, ¿sí? Que son los que mencionan acá. O los 6 cables, si los separamos aquí en esta parte, dejamos independientes los comunes, que tendríamos 3 cables por aquí y 3 cables por acá para un total de 6 cables. También se dice que es más fácil de controlar
Se utilizan comúnmente en fuentes de alimentación con otras líneas y se va especificando la tierra en un orden específico. Para controlar este tipo de motores, pues se hace necesario el uso de la electrónica como tal y se hace por medio de controladores, que para este caso sería uno de ellos sería un puente H como tal, pues para eh, y el uso, pues por ejemplo, se podría implementar un Arduino para controlar las conmutaciones de de las bobinas para hacerlos girar ciertos ángulos, eh, bien sea que se necesitan. Los motores bipolares, así como el anterior, pues se reconoce por las entradas de los cables, este también aplica lo mismo. Entonces, cuando miremos un motor de paso que posea 4 cables, entonces es fácil identificar que es un motor de paso de imán permanente bipolar. Tendríamos cuatro cables, 2 para cada bobina. Pues también lo hace que es más difícil de controlar. ¿Por qué? Porque se requiere un cambio de flujo a través de las bobinas de las secuencias apropiadas para generar el paso. ¿Sí? Este también, como lo mencioné anteriormente, esto también requiere un puente H para controlar la alimentación a las bobinas, para hacerlas lograr conmutar. Cabe mencionar que para este, ¿qué? Para este motor se tiene por cada bobina, un puente H para, para hacer los diferentes cambios de ángulo. Por eso dice que es un poquito difícil de controlar por eso mismo. Entonces, para este caso se necesitaría un puente H acá y otro puente H acá, ¿sí? Para cambiar el sentido de giro y conmutar acá. Eh, a la hora de nosotros utilizar un motor de paso a paso, tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Por ejemplo, para no irlo a dañar. El tiempo de duración y la frecuencia de los pulsos aplicados para este caso es muy importante porque eh, va a depender de mucho cómo funcionen los pasos o los que queremos darle adecuadamente al de este para el motor. Va a depender de mucho de los cursos, ya sea de la frecuencia o el tiempo de duración de los pulsos que le apliquemos. Entonces hay que tener en cuenta eso, la duración en que nosotros le apliquemos el pulso. Entonces tenemos la siguiente. Pues si la frecuencia es muy elevada, eh, el motor nos va a reaccionar de unas maneras que pues debemos tener en cuenta. Si la frecuencia, el tiempo de pulsos son muy elevados, puede reaccionar de las siguientes maneras. Obviamente, en estos casos, el motor va a trabajar mal, eh, pero se pueden dar algunas condiciones. Para este caso, si la frecuencia de los pulsos es muy elevada a la secuencia de los pulsos de control que apliquemos a sus terminales. Y los siguientes están muy elevadas, pues si las frecuencias están muy elevadas, puede ser de que no realice el motor ningún movimiento en absoluto. Se dice pues que se queden enclavados o simplemente no haga nada si la frecuencia es muy elevada. Puede producir también que el rotor comience a vibrar sin generar, sin generar ningún movimiento. Puede también darse que puede girar eh, erráticamente y que puede moverse de un sitio a otro con el imán permanente y se puede mover incluso llegar a girar en sentido opuesto al que lo programemos. Eh, o simplemente va a girar, pues no va a funcionar bien. Por eso es muy importante tener en cuenta el tiempo de duración, la frecuencia de los pulsos de control.
Esto se tiene que ver y debe tener muy en cuenta cuando adquirimos obviamente un motor, ver la hoja característica del motor y sus aplicaciones. Eh, los motores paso a paso están en unas aplicaciones pues que realmente han favorecido al desarrollo eh, de la tecnología, ¿sí? La evolución de ciertos procesos y procedimientos como tal. Aquí tenemos algunas tareas que han ayudado a facilitar los motores paso a paso en equipos biomédicos, ¿sí? En unidades de disco de computadora. Aquí tenemos como una impresora, un escáner, eh, laminas- eh, laminación inteligente, bueno, controlar lentes de cámara y muchas aplicaciones interesantes en la industria, como procesos eh, industriales, como podemos ver acá, un brazo robótico, que esos están programados y controlados por motores paso a paso. Aquí tenemos una parte, creería que es de una máquina, una CNC. Estas, como se mencionaba anteriormente, son motores muy precisos, entonces se emplean para este tipo de procesos. Entonces, donde se requiere una exactitud pues bastante elevada. Entonces, ahí se emplean este tipo de motores. Entonces, la industria también se ve favorecida con este tipo de motores. Aquí tenemos el principio básico del funcionamiento de un motor paso a paso de imán permanente bipolar de dos bobinas. Y entonces vamos a ver esta explicación. Bueno, ahora vamos a ver una pequeña presentación que encontré en internet y pues me pareció adecuada para este tipo de video. En esta presentación lo que vamos a hacer es explicar un poco el funcionamiento del motor paso a paso bipolar de dos bobinas. La bobina izquierda y la bobina en la parte inferior. En la bobina tenemos esta que está arrollada sobre la parte estática, que vendría a ser un material conductor de material ferromagnético. Toda esta parte eh, de material ferromagnético. Tenemos la bobina B, que también está arrollada sobre el material ferromagnético que se puede observar. Se encuentra en la forma, aquí tenemos el eje donde se aloja el imán con una polaridad. Obviamente todo imán pues posee una polaridad, polo positivo que vendría el polo norte y polo sur. Eh, entonces vamos a empezar con los pasos y los medios pasos de los que le hablaba anteriormente, ¿sí? ¿Cómo es que yo puedo hacer que este imán permanente se constituye el rotor o la parte móvil? Vamos a hacerlo mover, o como lo hago mover, un paso o medio paso a la vez. Entonces para ello tenemos a continuación en la animación la flecha hacia arriba nos indica un polo, en este caso sería el polo eh, positivo, y la otra parte sería el polo negativo. Entonces se tiene que vamos a aplicar un pulso, un voltaje positivo, ¿sí? Este sería el polo negativo. Entonces aplicamos un voltaje a la bobina. Bobina, este creará una corriente eléctrica. Obviamente va a generar eh, eh, a la, por medio de la mano derecha, incluso eh, recordar la ley de Lenz que hemos visto en algunas materias, donde el campo magnético se expande en el campo que va a viajar a través del material ferromagnético de la bobina hacia la parte superior o el extremo que se ve acá, ¿sí?
generando pues un polo como tal. Y, y va a convertirse en la bobina magnética en un electroimán que va a generar, como lo mencioné, un polo positivo y un negativo. De esta manera, el imán va a tener una polaridad que se va a atraer y que se va a quedar en esta posición. En este primer punto de la presentación, el imán se orienta con su polo norte hacia el sur, porque este se atrae generalmente generada por el electroimán al que se le va a aplicar el voltaje positivo y negativo. Entonces tenemos que se va a alinear en esta forma si solo alimentamos la bobina A, en este caso dándole esta orientación, ¿sí? Mientras que la bobina B va a estar sin ningún voltaje, ¿sí? Bueno, luego le aplicamos un voltaje, ¿sí? A esta otra bobina, manteniendo la bobina con un voltaje, ¿sí? Con un pulso. Entonces aquí estaría el polo negativo, se energizaría como tal, se le aplica el voltaje eh, y generando a su vez en este material ferromagnético, eh, generando un polo norte, un polo sur, y a su vez pues se tiene que el imán, el del centro, va a cambiar de posición. Entonces tenemos esta bobina, el polo norte, polo sur, que diga, polo sur, este polo sur. Entonces tenemos los dos polos sur aquí en esta parte, entonces el imán tiende a alinearse en la mitad de los dos polos del estator, ¿sí? Y aquí entonces lo que hacemos es aplicar un voltaje, ¿sí? El imán queda en esta posición, esto sería para un medio paso. Si soltamos el pulso, entonces se alinea con la bobina que se tiene energizada, ¿sí? Entonces, eh, si queremos darle como tal el siguiente paso para ubicarlo el imán en forma horizontal, entonces lo que hacemos lo siguiente es desenergizar la bobina A y se ve que ya solo queda la bobina B energizada, ¿sí? Teniendo en cuenta la polaridad, tener eso sí, tener mucho en cuenta a la hora de energizar. Entonces ya el eje como tal del imán cambia de posición. Entonces aquí en la presentación volvemos a la parte anterior, luego energizamos la otra bobina que es completamente horizontal, atraéndose por los polos opuestos del imán del rotor, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Ya aquí pasamos desde eh, desde que estaba vertical a esta forma horizontal, entonces dice que hay un paso completo, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso. Entonces, si queremos seguir avanzando dándole medio paso, entonces, ¿qué debemos hacer? Entonces, vamos a ver qué se debe hacer para pasar al otro medio paso. Entonces, ¿qué hacemos? Si da cuenta, anteriormente se le aplicaba un voltaje, la flecha estaba en el sentido indicado hacia arriba, esta vez la tenemos hacia abajo, pero con esta otra bobina eh, con el mismo sentido que estaba anteriormente. Entonces vemos que cambia los polos como tal, ¿sí? Al, al energizarla de esta otra manera, positivo acá y negativo acá, el polo norte se crea en esta otra parte y el otro, como estaba anteriormente, el polo sur, entonces tiene esta manera. Entonces tener muy en cuenta las conmutaciones de las bobinas y la polaridad con la que se alimentan las bobinas, ¿sí? Aquí, ¿qué hacemos? Pasamos al siguiente paso, dejarla completamente horizontal, pero ya el polo norte está hacia abajo, ¿sí? Lo vemos, está hacia abajo el del rotor. Entonces solo dejamos energizada la bobina A como tal y ya hemos avanzado otro paso. Si queremos avanzar el siguiente paso, entonces cambiamos eh, la conmutación de la bobina, ¿sí? Y por último, pues queda energizada la bobina de esta manera. Ya hemos avanzado pues varios pasos como tal en el motor.
Le cambiamos la polaridad nuevamente a la bobina A y esta queda como estaba anteriormente, ¿sí? Ya ahí avanzó otro medio paso. Como tal, aquí quedaron los dos polos sur en estas dos partes, las partes superiores, y entonces ahí está como tal, ¿sí? Y ya por último, para retornar al punto inicial, haber dado una vuelta como tal al eje, entonces como tal tenemos pues, que las conmutaciones, los medios pasos y los pasos, pues se realiza a través de las conmutaciones, ¿sí? Entonces tener en cuenta eso. Como conclusión tenemos que pues estos tipos de motores son dispositivos muy precisos que se emplean en aplicaciones de control, de desplazamientos. Son dispositivos que alcanzan una precisión. eh, pues por lo general estos tipos de motores son controlados por unos software eh, como tal para programarlos y se ven en mucha parte del tema de la industria, como lo mencioné en algunas aplicaciones anteriormente. Entonces, allí se ven todo este tipo de, que, de desarrollo como tal, donde se emplean este tipo de motores. Y por último, tenemos algunas, algunas referencias bibliográficas.